Muy bien, muy buenas muchachos. El tema de esta semana, en conjunto con el anterior, sería los aspectos éticos, sociales en la empresa digital. Entonces, aquí hablamos mucho sobre lo que está bien y lo que está mal y hasta dónde está nuestra información protegida. Ese tema es sumamente pequeño y es como para hacerlo recapacitar. También a la vez se les adjuntan las regulaciones de CEPIC con respecto a nosotros, los informáticos empresariales o sus divisiones, ¿verdad? Según la carrera. Tenemos un poco sobre algunos dilemas éticos. Por ejemplo, que si lo que está en Internet es público o es privado realmente. Nos hablas también de lo que es copiar en Internet. ¿Será legal o será ilegal? ¿Copiar en Internet es ético o moral? ¿El tener acceso a tanta información en Internet nos hace más inteligentes o menos? ¿El uso del celular mientras se conduce o cuando se está en clases es correcto o es moral? ¿Es correcto que se envíen mensajes publicitarios a su celular o a su correo electrónico? Entonces, todos estos son dilemas que son parte de la ética. En los sistemas de información y la sociedad, vemos de que los sistemas de información han desarrollado de gran manera todo lo que son los ámbitos del ser humano. ¿Por qué? Porque básicamente juegan un papel muy importante y están relacionados a todas las actividades que realizamos nosotros en la vida diaria, tanto en lo educativo como en lo económico, tanto como lo político como lo social. Entonces podemos ver diferentes situaciones que se presentan en nuestras vidas, que uno realmente no sabe si está bien o está mal hecho lo que hacemos. Vamos a ver algunos ejemplos sobre algunos juicios de ética que se hicieron y fueron fallidos por gerentes de niveles superiores. Por ejemplo, Lehman Brothers se hizo una investigación, se vio una situación de trampa en la contabilidad, en las inversiones, pero básicamente se involucraron muchas cosas engañosas ahí. Está una compañía de trading, básicamente el gerente vino, hubieron fondos libres de inversión por ahí y básicamente el señor pues incurrió en el robo de ese dinero, ¿verdad? Obviamente lo declararon culpable, todos los inversionistas cayeron sobre él. Está también lo que es servicio de administraciones de minerales, eso es demasiado grave. Eh, Hubieron plataformas de petróleo, ¿verdad? En ciertas compañías que realizaron un informe de inspección y no se cumplieron las regulaciones. Entonces, pues, todos falsificaron de alguna manera un sistema en donde se utilizaba para los registros y ahí se fue. La Payfister, por ejemplo, en los Estados Unidos, fue un robo a nivel farmacéutico enorme, pagaron miles de millones de dólares por cargos federales, ya que ellos arreglaron las pruebas de las clínicas con los fármacos anticonceptivos, analgésicos, ¿verdad? Y los comercializaron. Entonces, hubieron muchas personas ahí dañadas, por así decirlo. Galleon Group, tenemos que se les acusó de criminales contra el fundador. Eh, Básicamente hubo que pagar una millonada a los bancos de Wall Street y cambiaron la información a nivel mercado a los inversionistas y básicamente eso fue terrible. La Siemens básicamente es una empresa de ingeniería, ustedes más o menos deben de haber reconocido. Ella pagó alrededor de 4 millones a las autoridades alemanas, estadounidenses, por un esquema de soborno que se hizo a nivel mundial, puesto que por varias décadas aprobaron ciertos movimientos ejecutivos, ¿verdad? Y se dejaron en producir a los clientes potenciales y ocultaron muchos pagos. Entonces, a nivel contable, pues cayeron todos los informes y eso fue una revolución enorme. Entonces, vamos a hablar un poquito de ética después de haber escuchado estas situaciones. La ética es una disciplina, es una filosofía que básicamente estudia las acciones del ser humano. Es decir, cómo debe de ser la persona, cómo debe ser su lenguaje, cómo debe de hacer su papel a nivel descriptivo. La ética se refiere a los diferentes principios, a lo que está mal, a lo que está bien, que hace el individuo, ¿verdad? Esas son sus actuaciones. Recordemos de que los seres humanos somos libres de moral y podemos guiar nuestros comportamientos
de que la información que generan las nuevas cuestiones éticas viene muy allegadas a lo que es el individuo en la sociedad y también todos los cambios que hay a nivel social, las amenazas, las distribuciones, ¿verdad? El poder, porque el dinero genera poder y también hay derechos y obligaciones a los que hay que acatar. Cuando hablamos desde el punto de vista ético y las leyes, nosotros tenemos la ética como acción legal y la acción no legal, o la no ética como acción legal y la no legal. Por ejemplo, legal con ética, el despido de un empleado que no ha desarrollado su trabajo de manera responsable, productiva como se acordó en el contrato. La no legal, y así es ética, copias de licencias para el propósito de respaldo de software cuando la licencia se prohíbe la reproducción. No es legal pero no es ético la distribución de listas de direcciones de personas obtenidas legalmente sin el consentimiento de estas personas. Eso quiere decirte que lo que hace Facebook y muchas aplicaciones que nosotros utilizamos es legal pero no es ético. La acción no legal y que no sea ética, por ejemplo, divulgar un virus de sistemas de computadoras de otras personas. Entonces, hay 5 dimensiones morales de la era de la información. Por ejemplo, los derechos y las obligaciones de la información, los derechos y las obligaciones de la propiedad, porque recuerden de que todo lo que tiene licencia o todo lo que es patentado con los derechos de autor ya tiene una propiedad. Es como el famoso secreto de las patinadas o la palabra chifrijo que no se puede utilizar en restaurantes porque fue patentizada, por ejemplo. Tenemos la rendición de cuentas y control. Pues ahí ustedes saben que tenemos una ley, en el trabajo tenemos pues, nuestros jefes y en la U ustedes tienen sus profes y ustedes tienen que respetarlos y rendir cuentas, a eso se refiere. La calidad del sistema y la calidad de vida, hablamos de las 5 dimensiones a nivel moral. La calidad del sistema, todo gira en torno a las métricas, ya ustedes ya aprendieron, ya saben un poco de eso. Y el cumplimiento de alguna normativa a nivel de ISO o una otra forma de estandarización que exista, que se aplique a nivel de CMMI, por ejemplo, en fin. Y con respecto a la calidad de vida, que todo eso queda en nuestras manos. Nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Nuestros padres nos lo enseñaron desde pequeños y cada quien es responsable de sus actos, como siempre nos enseñaron. Entonces existen tendencias a nivel tecnológico que generan aspectos éticos. Por ejemplo, la tendencia, el poder de cómputo se duplica cada 18 meses. Eso era la ley de Moore, la que lo decía. Cada vez las organizaciones dependen más de los sistemas computacionales y sus operaciones. Los costos de almacenamiento de datos disminuyen con rapidez. Las organizaciones pues mantienen con facilidad bases de datos detalladas sobre individuos y sepan de que en este momento nos estamos quedando sin materiales para la construcción de lo que es formas de almacenamiento, pero resulta ser de que Microsoft empezó a investigar un poco sobre el uso del cristal en uno de sus proyectos y pues entonces Seagate sacó la idea de crear un disco duro, el primer disco duro de petabyte hecho en cristal. Busques en la noticia, está súper interesante, te lo recomiendo. Luego está lo que son los avances a nivel de redes o a nivel de análisis de datos, que hablamos sobre las grandes compañías con sus recopilaciones de información que son utilizadas para ver los perfiles del comportamiento individual de las personas, y a nivel de redes que lo que se hace es que se copia la información, se accede a los datos personales de todo el mundo y las ubicaciones remotas. Por ahí son tendencias y eso es lo que se está presentando en este momento. La ética en una sociedad de la información, pues acá nos habla sobre la responsabilidad personal, que son los costos, los deberes, las obligaciones y la toma de decisiones, que eso es parte de nosotros como personas, a nivel personal. A nivel formal, pues entonces son todos los mecanismos que se usaron para dar la responsabilidad anterior para la toma de decisiones en las acciones realizadas. A nivel legal tenemos las leyes que deben de permitir que las personas seamos compensados por los perjuicios
infringidos por los actores, ¿verdad?, de un sistema o una organización, estamos hablando. Debido a los procesos, por ejemplo, nos habla de que un proceso en el que la ley viene y conoce y sabe muy bien, se entiende de qué es lo posible que se pueda aceptar por una autoridad más alta, ¿verdad?, y asegurar de que realmente se están aplicando las leyes. Como propósito ético, como principio ético a nivel de candidatos, hablamos de que haga a los demás lo que quiera que le hagan a usted. Es una regla dorada, ¿verdad? Si una acción no es correcta para todos, para que todos la tomen, no es correcta para nadie. Algo imperativo, eso es Immanuel Kant. Si no se puede tomar una acción en forma repetida, no es correcto tomarla de ninguna manera. Eso es una regla de Descartes. Toma la acción que obtenga el valor más alto o grande. El principio utilitarista. Toma la acción que produzca el menor daño o el menor costo potencial. Esto es un principio de aversión a nivel de riesgo. Y la regla de la ética. No hay comida gratis. Todo objeto tangible e intangible son propiedad de alguien y su creador quiere recompensa por su trabajo. Entonces, por acá tenemos lo que son los códigos de ética, que la ética es muy importante a nivel profesional, a nivel de la empresa o cualquier otra actividad, que hay un código a nivel para cada persona, para sus valores, sus responsabilidades y acciones como personas, y que es importante conocerlas y que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, si queremos trabajar en el campo profesional y queremos estar conforme a la ley, deberíamos de conocerlas. Es el código de ética del CEPIC. Yo se los adjunté acá para que ustedes lo puedan leer, lo puedan reconocer. Es importante que lo lean. Y nos habla también de los derechos de la información, según la privacidad y la libertad. Aquí están todas las leyes con referencia a estos aspectos, porque lo que se dio la era de la internet, eso se disparó. Entonces se salió completamente de las manos. Estas son leyes federales, pero a nivel de Estados Unidos. Para nuestro país, pues nos regimos por el CEPIC, y también hay reglas a nivel de Código de Trabajo que nosotros debemos pues, seguir, porque nos implican a nosotros los informáticos, ¿verdad? Entonces estará los derechos de la propiedad, que la propiedad es algo intangible, ¿verdad?, creada por un individuo o una corporación. Entonces se protege bajo las leyes de las industrias o los derechos de un autor o la patente, que es lo que yo les comentaba a ustedes. A nivel industrial, todo producto o trabajo intelectual es usado con fines del negocio. Y a nivel de derechos de autor, pues se protegen los derechos de esa persona con respecto a un periodo de tiempo limitado. Eso es con respecto a la propiedad intelectual, ¿verdad? Cuando hablamos de patentes, una patente se le otorga a un titular, o sea, a una persona o a una empresa durante X cantidad de años. Es como algún tipo de monopolio, entonces se basa en lo que se inventó. Por ejemplo, LISI es un monopolio. Los retos que enfrentan es el derecho de la propiedad, y se sabe que a nivel de Internet se diseñó para transmitir información libremente, según los autores, incluida lo que es la parte protegida de los derechos de autor. La propiedad intelectual es fácil de copiar y será copiada. Entonces hay ciertos delitos, ciertas reformas a esos delitos informáticos que deberíamos de tener cuidado y cumplir. Por ejemplo, la ley 9048, que esta es la de copiar lo que puede ser copiado. Entonces por acá les dejo algunas ideas. Espero que les siembren dudas y que puedan buscar un poco más de información sobre esto, que se lean el código del CEPIC y esta ley por lo menos, para que tengan conocimiento de causa con lo que ustedes pueden llegar a pasar si ustedes incumplen la ley. Muchas gracias, muchachos. Un placer.